Entonces, en este ejercicio se planteaba que tenemos un gas que contiene 1% mol de etano en contacto con una fase líquida que es agua a 20 grados centígrados y 20 atmósferas. Hay que estimar la fracción molar de etano disuelto. Para resolver este ejercicio, vamos a analizar los datos. Este 1% se refiere a la fracción de etano en la fase gas. Esto es Y. Si llamamos etano el componente A, esto es Ya. Está en contacto con agua. T es la temperatura, P es la presión total del sistema. Hay que estimar la fracción molar de etano disuelto, es decir, el porcentaje o la composición de etano en la fase líquida. Entonces vamos a aplicar la ley de Henry, que me dice que la presión parcial del componente A, que también debido a la ley de Dalton se puede calcular como fracción molar del componente A por presión total. Noten que estos datos son conocidos. Y eso es igual a la fracción del componente A en el líquido. Esta variable es desconocida por la constante de Henry HA, que depende de la temperatura. Entonces tenemos que recurrir a una tabla o una base de datos para leer la constante de Henry HA en función de la temperatura. Entonces, de acuerdo a lo que menciona el libro, la constante de Henry a esta temperatura, a 20 grados centígrados para el sistema etano-agua, tiene este valor, 2.64 por 10 a la 4 atmósferas. Entonces, planteando la solución, aquí está. Se menciona que generalmente los hidrocarburos son casi insolubles en agua. Entonces, estamos hablando de que el etano es un gas no polar. Sus propiedades de la química orgánica nos dice que es no polar. El agua sí es una sustancia polar, entonces no es muy soluble el etano en el agua. A su vez, se menciona que debido a esa propiedad es probable que la solución de etano esté muy diluida. Entonces, si utilizamos la ley de Henry, aquí se menciona que la tabla para obtener este valor de la constante de Henry se pudo consultar en el manual de Perry. Este es un autor, el libro se llama El Manual del Ingeniero Químico. La constante de la ley de Henry para el etano, en este caso es 2.63, ¿ok? De las 63 por 10 a la 4 atmósferas. Aquí por fracción mol, el libro utiliza este dato como una unidad para cumplir el análisis dimensional. Recordemos que la fracción mol en realidad es adimensional. Es válido utilizar simplemente atmósferas. Entonces, si sustituimos, la ley de Henry nos dice que la fracción en el líquido, esto es XA, del componente etano, es igual a la fracción del componente etano en la fase gas por la presión total del sistema entre la constante de Henry. Entonces, la constante de Henry ya tenemos el valor. Como tenemos todo conocido, hay que recordar que aquí 1% mol corresponde a 0.01 de fracción. Esa es la fracción de etano que se tiene en la fase gas. Entonces, realizando la sustitución, se obtiene que es 7.6 por 10 a la menos 6 moles de etano por mol. Es decir, esto es una fracción. Moles del componente etano entre moles totales. Entonces, efectivamente, como se predijo por las propiedades del etano, que es no polar, esta fracción es muy pequeña. 7.6 por 10 a la menos 6 es la fracción. Si yo multiplico por 100 me da un porcentaje. Es 7.6 por 10 a la menos 4% de etano en la fase líquida para esta mezcla. Y esa sería la solución. ¿Alguna duda sobre este procedimiento? No, profe.
Profe, yo solo tengo una duda. Sí, adelante. Sabemos que teníamos que calcular eh, la fracción molar líquida, o bueno, la fase líquida, porque dice que está disuelto. Sí, sí, es correcto. Y Como por nos... ejemplo, Sí, en caso contrario, si el problema no estipulara que está disuelto, entonces sería que tendríamos que calcular en la fase vapor. sí, te tendría que especificar. Aquí se sobreentiende cuando te preguntan estime la fracción molar de etano disuelto. Sabemos que el etano se encuentra en la fase gas principalmente. Entonces, al estar precisamente preguntando disuelto, se refiere a la fracción en el líquido, disuelto en el agua, es donde se va a disolver. Si no, te tendrían que decir que estime la fracción molar del etano en la fase vapor o en la fase gas. A eso se refiere. Ah, ok, muchas gracias, profe. Sí, por no. Sí, por eso aquí se hace esa distinción. Y es la fracción en la fase gas multiplicado por la presión total. Esto es la presión parcial. Es la presión parcial del componente A en la fase vapor. Y en la fase líquida es la fracción en la fase líquida por la constante de Henry. La primera parte, Ya por P, proviene de la ley de Dalton de las presiones parciales. Si tú despejas aquí, por ejemplo, Ya, te queda presión de A entre presión total, que es equivalente a número de moles de A entre número de moles totales, porque como la ley de Dalton proviene de los gases ideales, si tú multiplicas, por ejemplo, presión entre presión total, lo puedes multiplicar por RT entre volumen, ambos lados de la ecuación, en el numerador y en el denominador, y no se altera la ecuación. Es equivalente presión del componente A entre presión total a la fracción mol. Esto en la fase vapor, en la fase líquida no. Entonces hay que tener cuidado, el que multiplica la fase líquida por la constante de Henry, esto es en la fase líquida. Y la otra parte de la ecuación de la ley de Henry es en la fase vapor, porque esto equivale a la presión parcial de ese componente en la fase vapor. Así lo pueden analizar ustedes. Entonces a eso se refiere la solución de este ejercicio.